Rose Parker aferró con fuerza la delgada notificación de desalojo en sus manos temblorosas. Los bordes arrugados daban testimonio de sus ataques de ansiedad en los últimos días. Las palabras «notificación final» le gritaban en negritas y sentía como si estuvieran grabadas directamente en su corazón. Estaba sentada en su sofá de segunda mano, mirando fijamente su modesto y deteriorado apartamento. El papel tapiz, que alguna vez fue alegre y floral, ahora lucía descolorido y desgarrado. Manchas oscuras de agua se extendían por el techo como recordatorios permanentes de las cosas que habían quedado sin reparar, y la única ventana apenas dejaba pasar suficiente luz para combatir la penumbra. No era gran cosa, pero era el único hogar que Rose había logrado construir para sí misma después de años de lucha. Sus palabras en un susurro rompieron el silencio sofocante, aunque sonaron más a súplica que a plan. 2 semanas, solo 2 semanas, murmuró con la voz ronca y frágil. Sus ojos se posaron en la pila de facturas sin pagar que reposaban en un equilibrio precario sobre su improvisada mesa de centro, una caja de madera que había pintado para que pareciera algo presentable. La imagen se burlaba de ella, cada sobre sin abrir era otro símbolo de la vida que había estado intentando desesperadamente mantener unida. La pérdida de su último trabajo como empleada doméstica fue un golpe amargo. Su patrona, la señora Henderson, había fallecido, y con ella se había ido el sueldo constante de Rose. 3 meses de búsqueda de trabajo infructuosa la habían dejado sin ahorros, con el refrigerador vacío y la esperanza colgando de un hilo frágil. Se cubrió con fuerza con su viejo cardigan, tratando de protegerse de las corrientes frías que se filtraban por las ventanas mal selladas de su apartamento. El sistema de calefacción del edificio había sido poco fiable durante años, un problema que ahora era más apremiante que nunca mientras el invierno se acercaba. Miró el teléfono sobre la mesa, deseando que sonara con algún tipo de milagro. Pero Rose ya no creía en milagros. Justo cuando estaba a punto de voltear la mirada, el sonido estridente de su teléfono rompió sus pensamientos. Se lanzó a contestarlo con una mezcla de desesperación y temor. ¿Hola? Rose, soy Linda. La voz alegre de su amiga de la iglesia alivió parte de la tensión en su pecho. Linda, hola. Rose trató de mantener su voz firme, pero el cansancio se filtraba en su tono. Creo que encontré algo para ti, dijo Linda, claramente emocionada. En la mansión Fairchild están buscando a una nueva ama de llaves. Pagan muy bien y necesitan a alguien que empiece de inmediato. El estómago de Rose dio un vuelco. ¿Los Fairchild? Le costaba creerlo. Todos en la ciudad conocían a la familia Fairchild. Eran dueños de la mitad de los negocios de la zona y vivían en una finca enorme como sacada de un cuento de hadas. Linda, ellos no contratarían a alguien como yo. Bueno, Rose se interrumpió, avergonzada de sus propias dudas. Deja de decir eso ahora mismo, dijo Linda con firmeza. Eres la persona más trabajadora que conozco. Solo ve e inténtalo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Rose dudó, pero la fe inquebrantable de Linda en ella empezó a erosionar su inseguridad. Después de anotar los detalles, Rose colgó y se quedó en silencio, sintiendo el peso de aquella oportunidad sobre sus hombros. Decidida a no dejar que sus nervios la saboteasen, Rose pasó la siguiente hora preparándose para la entrevista. Sacó de su armario su mejor vestido, una prenda sencilla en azul marino que reservaba para ir a la iglesia o para ocasiones especiales. Aunque no era elegante, lo planchó con esmero, queriendo dar la mejor impresión posible. Tras sujetar cuidadosamente su cabello castaño hasta los hombros y calzarse sus zapatos, gastados pero limpios, Rose tomó su bolso y se dirigió a la parada del autobús. El trayecto hacia la zona más rica de la ciudad se le hizo más largo de lo que era en realidad, y con cada parada se llenaba de más dudas. Mentalmente repasaba sus respuestas a posibles preguntas de la entrevista.
apretando con fuerza su bolso sobre su regazo para controlar el temblor de sus manos. Cuando el autobús se detuvo frente a la finca, a Rose se le cortó la respiración. La mansión Fairchild era más majestuosa de lo que había imaginado. Su fachada de piedra se alzaba imponente bajo el sol del mediodía, con jardines extensos y meticulosamente cuidados. Las rejas de hierro, adornadas con diseños intrincados, se elevaban por encima de su cabeza como si quisieran mantener fuera todo aquello, o a todos, que no perteneciera allí. Armándose de valor, Rose presionó el botón del intercomunicador en la entrada. El sonido metálico del altavoz la hizo dar un respingo. «¿Sí?», demandó una voz severa. «Hola, soy Rose Parker. Vengo por el puesto de ama de llaves», logró decir con la voz apenas quebrada. Hubo una breve pausa antes de que las rejas se abrieran con un zumbido mecánico. Rose avanzó por el camino de grava, sintiendo el crujir de sus pasos, y se dirigió a la puerta principal. La mujer que la recibió era alta e imponente, con el cabello salpicado de canas recogido en un moño tirante. Llevaba un uniforme impecable que parecía reflejar su actitud estricta y sin concesiones. «Usted debe ser la señorita Parker», dijo, mientras su mirada fría la examinaba de pies a cabeza. «Sígame, soy la señora Ward, la ama de llaves principal». Rose asintió, aferrándose a su bolso, mientras la señora Ward la conducía hasta una pequeña pero elegante oficina cercana a la cocina. En el aire flotaba el olor de la madera recién pulida. La entrevista fue rápida y directa. La señora Ward disparaba preguntas sin apenas dar tiempo a Rose para responder antes de anotar algo en un portapapeles. ¿Experiencia previa? 5 años con la señora Henderson, respondió Rose, y 3 años con la familia Martin antes de eso. ¿Referencias? Las tengo aquí. Rose le entregó una hoja cuidadosamente escrita a máquina, sintiendo cómo el sudor le humedecía las palmas. Mientras la señora Ward revisaba el documento, Rose se percató de una pequeña mancha en el borde del escritorio. Sin pensarlo, sacó un pañuelo de su bolso y la limpió. Los ojos penetrantes de la señora Ward captaron el gesto, y, por un instante, su expresión se suavizó. «Puede empezar hoy», dijo de repente la señora Ward, poniéndose de pie y entregándole a Rose un uniforme doblado. «Encontrará el vestuario del personal en el pasillo. Regrese aquí en 10 minutos». La oleada de alivio que sintió Rose fue tan intensa que casi se le doblaron las rodillas. «Gracias, señora Ward. Prometo no defraudarla». El uniforme se sentía ajeno mientras Rose se ataba los cordones del delantal en la parte trasera en el vestuario del personal. El vestido negro, rígido por el almidón, y el delantal blanco, perfectamente planchado, eran muy distintos de la ropa suave y gastada a la que estaba acostumbrada. Se vio reflejada en el espejo, una mujer de ojos cansados en los que asomaba una leve chispa de esperanza. Tomando aire, susurró una oración en voz baja. «Gracias, señor. Por favor, ayúdame a hacer esto bien». La majestuosidad de la mansión resultó aún más abrumadora cuando Rose entró al vestíbulo principal. Las ventanas altísimas dejaban pasar rayos dorados de sol que danzaban sobre el suelo de mármol pulido. Una enorme lámpara de araña de cristal colgaba del techo, brillando como si estuviera formada por 1000 diminutas estrellas. Cada detalle transmitía riqueza y privilegio, desde las molduras ornamentadas hasta los marcos dorados de los retratos que cubrían las paredes. «Puntualidad, bien», retumbó la voz de la señora Ward, con un eco firme en la sala mientras se acercaba, sus tacones resonando contra el suelo. Rose se irguió de inmediato, apretando los productos de limpieza que le habían entregado. «Sígame», ordenó la señora Ward en tono cortante, haciendo un ademán para que Rose la alcanzara. El recorrido por la mansión fue tan impresionante como abrumador. La señora Ward se movía con prisa,
señalando antigüedades invaluables y reliquias frágiles que requerían cuidados meticulosos. «Esto», dijo, señalando un escritorio de caoba lacada, «es un original de Chippendale. Deberá pulirlo con el paño que yo le dé, nada más. Y por allí esos jarrones son porcelana china del siglo XVIII. Desempólvelos con una pluma o tendrá que rendirme cuentas». «Sí, señora», contestó Rose, tratando de que su voz no revelara el nerviosismo que sentía. La sala de comedor, con una mesa tan larga que podía acoger a 20 personas, exhibía un juego de té tan delicado que parecía un sacrilegio tocarlo. «La bandeja de plata es para el té del señor Fairchild. Nunca use la de bronce. ¿Está claro?» Rose volvió a asentir, intentando grabar cada instrucción en su memoria. El día transcurrió en un torbellino de limpieza, restregado y pulido. Rose trabajó sin tregua, con los brazos adoloridos para la tarde. Había limpiado habitaciones de invitados más grandes que todo su apartamento, lustrado espejos que reflejaban su rostro exhausto pero decidido, y fregado pisos tan impecables que relucían. Aún así, sentía una satisfacción callada. A pesar de las exigencias, ese trabajo era su tabla de salvación. Mientras desempolvaba los estantes de la inmensa biblioteca, Rose escuchó voces que llegaban desde el pasillo. Se detuvo, cuidando no hacer ruido. «El señor Fairchild regresa mañana», susurró una de las voces. «¿En serio?», respondió la otra con un matiz de aprensión. «Ya sabes cómo se pone. Todo debe estar perfecto o rodarán cabezas». Las voces pertenecían a otras dos criadas, Janet y Clara, que conversaban a unos pasos de la puerta. Rose se pegó con cuidado a la estantería, tratando de oír mejor. «El mes pasado despidió al jardinero porque las rosas no florecieron adecuadamente», continuó Janet en voz baja. «Eso no es nada», susurró Clara. «No te enteraste de lo que le hizo a su último socio comercial. Lo destruyó por completo. El hombre lo perdió todo». Las voces se fueron alejando por el pasillo, dejando a Rose con una extraña sensación de inquietud. La reputación del señor Fairchild como un hombre de negocios despiadado no era un secreto, pero el temor en las voces de las sirvientas le añadió una dimensión más intensa. Con el sol empezando a ocultarse tras el horizonte, a Rose le asignaron la tarea de pulir el suelo en el ala este. El largo pasillo estaba flanqueado por retratos imponentes de los antepasados de los Fairchild. Sus ojos pintados parecían seguir cada uno de sus movimientos mientras se arrodillaba para frotar la cera sobre la madera. Su soledad se vio interrumpida por el sonido de pasitos ligeros. Al levantar la vista, divisó a un niño de no más de 5 años que caminaba por el pasillo. Vestía pantalones cortos color caqui y una camisa polo impecable. Sus rizos oscuros rebotaban con cada paso. Se detuvo ante un gran retrato, ladeando la cabeza mientras lo estudiaba con curiosidad. El corazón de Rose se detuvo un instante. Había algo en aquel niño que le resultaba inquietantemente familiar. Su mirada se posó en el lado izquierdo de su cuello, donde se veía una pequeña marca de nacimiento en forma de corazón, justo debajo de la oreja. Sintió que se le helaba la sangre. Esa marca de nacimiento era idéntica a la que recordaba haber acariciado en la piel de su hijo recién nacido. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola, el diminuto bebé que sostuvo apenas un instante antes de que se lo arrebataran. El niño se giró y sus grandes ojos marrones se encontraron con los de ella. Rose sintió un nudo en la garganta. Esos ojos, eran sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar a lo que estaba viendo, una voz resonó en el pasillo. Elijah, una mujer de casi 50 años, con un pulcro uniforme de doncella, se acercó con prisa. «¿Qué haces aquí? Deberías estar con tu tutor». «Solo estaba mirando los cuadros», respondió el niño con voz suave. La mujer, cuyo gafete decía Marta, le tomó la mano con suavidad pero con firmeza. «Vamos, sabes que a tu padre no le gusta que andes deambulando». Rose los vio alejarse
demasiado aturdida para ponerse de pie. Su mente hervía de preguntas, tratando de reconciliar lo que acababa de presenciar. Ese niño, Elijah, era su hijo. Tenía que serlo. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos, del mismo modo que lo supo la primera vez que lo tuvo en brazos. Sus rodillas flaquearon y se dejó caer al piso, aferrándose al borde encerado como soporte. Lágrimas se acumularon en sus ojos ante la verdad que se estrellaba contra ella. Su bebé, al que había llorado durante 5 años, seguía vivo. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por el gran vestíbulo de la mansión cuando Rose reanudó sus labores, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en Elijah. ¿Cómo había terminado allí? ¿Y por qué le habían dicho que había muerto? Se concentró en limpiar el pasamanos de la gran escalera, sus manos moviéndose de forma casi automática mientras su mente bullía. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Confrontar directamente a los Fairchild estaba fuera de discusión. Con la actitud gélida de la señora Ward, le quedó claro que en esta casa se seguía un estricto código de silencio y obediencia. «Buenos días, Rose», dijo una voz amable a sus espaldas. Se giró y encontró a Linda, la misma amiga de la iglesia que le había dado la referencia. Linda trabajaba como lavanderay, siempre tenía una sonrisa para quien se cruzara en su camino. «Buenos días», respondió Rose, intentando disimular la tempestad en su interior. «¿Estás bien?», preguntó Linda, frunciendo el ceño. «Parece que hubieras visto un fantasma». Rose vaciló un segundo y luego fingió una débil sonrisa. «Estoy bien, solo tengo mucho en la cabeza». Linda no pareció convencida, pero no insistió. En cambio, le extendió un montón de sábanas dobladas con cuidado. «Aquí tienes. Son para las habitaciones del ala oeste. La señora Ward quiere que todo esté perfecto antes de que regrese el señor Fairchild». «Gracias», dijo Rose, tomando las sábanas. Cuando Linda se alejó, Rose sintió un destello de gratitud por su amabilidad. Pero la pregunta persistía. ¿Cómo acercarse a Elijah sin despertar sospechas? El peso de su descubrimiento pesaba sobre el pecho de Rose mientras recorría la mansión. Cada barandilla lustrada, cada jarrón desempolvado, cada pasillo barrido le recordaba lo cerca que estaba del hijo que había llorado durante años. Elijah. El nombre resonaba en su mente con una melodía agridulce. Lo susurraba, como si probara su sonido en sus labios. Al atardecer, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre el ala oeste de la mansión, a Rose le asignaron la tarea de limpiar la sala de juegos de Elijah. Se detuvo frente a la puerta, el corazón desbocado. Del interior llegaban risas y un leve tarareo. Abrió la puerta con cuidado y entró en un verdadero mundo infantil. Las paredes estaban pintadas de un azul cielo suave, salpicadas de murales con nubes fantásticas y aves voladoras. Juguetes de colores se desparramaban sobre la alfombra mullida, bloques de madera llamativos, aviones a escala y figuras de acción organizadas con esmero. En un rincón, Elijah estaba sentado con las piernas cruzadas, colocando superhéroes diminutos en una especie de escena de batalla. Al principio no notó su presencia, demasiado concentrado en su juego imaginativo. Rose contuvo el aliento, con el pecho oprimido, mientras lo contemplaba. El contorno de sus mejillas, el fruncir de su ceño al concentrarse, era como si estuviera viendo una parte de sí misma que no sabía que faltaba. ¿Te gustan los superhéroes?, preguntó con suavidad, agachándose para recoger un bloque que había rodado cerca. Elijah levantó la mirada, sorprendido, y sus enormes ojos marrones se posaron en ella. Durante un instante se limitó a observarla, como si intentara ubicar su rostro en sus recuerdos. Después esbozó una sonrisa tímida pero cálida. «Sí, este es mi favorito», dijo, alzando una figura de colores vivos con una capa ondeante. «Salva a la gente que necesita ayuda». Rose sintió un nudo en la garganta.
Es un trabajo muy importante, dijo, conteniendo un leve temblor en su voz. ¿Y los demás? Elijah se inclinó hacia adelante, orgulloso de mostrarle su colección. Este puede volar, y este otro es súper fuerte. Hizo una pausa, sosteniendo una figura más pequeña. Y este ayuda a la gente a encontrar a sus familias. Las manos de Rose se detuvieron sobre la manta que estaba doblando. Un escalofrío la recorrió cuando notó que el pecho se le oprimía. Esa es una habilidad muy especial, susurró. A veces las familias necesitan un poco de ayuda para encontrarse. Elijah ladeó la cabeza y la miró con curiosidad. Tú eres nueva aquí, las otras señoras no hablan mucho conmigo. Rose se obligó a sonreír. Bueno, a mí me gustaría hablar contigo si quieres. El rostro de Elijah se iluminó. Sí. ¿Te sabes historias de superhéroes? Antes de que Rose pudiera responder, una voz cortante interrumpió el momento. ¡Elijah! Volteó y vio a la señora Ward en el umbral de la puerta, con un semblante aún más severo que de costumbre. Sabes que no debes molestar al joven Elijah durante su hora de juego, dijo con el ceño fruncido dirigido hacia Rose. Solo estaba limpiando, se justificó Rose, poniéndose de pie al instante. Los juguetes pueden esperar, espetó la señora Ward. El señor Fairchild tiene reglas muy específicas sobre su hijo. Ven conmigo, hay trabajo en el comedor. Rose asintió y le echó una última mirada a Elijah antes de seguir a la señora Ward. El niño ya había vuelto a concentrarse en sus superhéroes, pero el corazón de Rose seguía encogido. Estuvo tan cerca de recuperar una parte de sí que creía perdida para siempre. Con el paso de los días, Rose se vio atrapada en una telaraña de anhelos y miedos. Deseaba acercarse a Elijah, conocerlo, enterarse de su vida. Pero las reglas de la casa eran estrictas y el personal actuaba con un código implícito de silencio. Una noche, después de que la mayoría de los empleados se hubieran retirado, Rose permaneció despierta. Los grandes pasillos de la mansión estaban inquietantemente silenciosos. Solo se oía el débil tic-tac de un gran reloj de pie. La luz de la luna se filtraba por las ventanas altas, proyectando sombras pálidas sobre el suelo pulido. Con manos temblorosas, se aferraba a la escoba que usaba como pretexto para merodear por el ala este. Sentía una atracción irresistible hacia allí, incapaz de ignorar la fuerza magnética de la presencia de Elijah a unas pocas puertas de distancia. Sus pies se movieron casi sin control, acercándola a la puerta de la habitación del niño. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. El suave crujido de las tablas del piso detrás de ella la congeló. Con cuidado se dio la vuelta, sintiendo el estómago retorcerse. Allí, de pie en la penumbra, estaba el señor Fairchild. Era un hombre alto, de hombros anchos y presencia imponente que llenaba el espacio. Sus rasgos angulosos se acentuaban con las sombras y sus ojos oscuros se clavaban en ella con una intensidad que le aflojaba las rodillas. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, su voz grave pero firme. A Rose se le secó la boca. Yo estaba terminando de limpiar, señor, respondió con dificultad, agarrando con más fuerza la escoba. Él entrecerró los ojos, y por un instante Rose creyó ver un destello de algo. Reconocimiento, tal vez, pero se desvaneció tan rápido como apareció. La próxima vez termine sus labores durante el día, dijo con sequedad. El ala este está prohibida después de ciertas horas. Sí, señor, musitó Rose inclinando la cabeza. Él se quedó mirándola un momento más con la mirada dura clavada en ella, antes de darse la vuelta y marcharse. Sus pasos resonaron al alejarse, dejándola sola en el silencio. Rose reanudó su tarea de barrer con manos temblorosas, pero su mente iba a 1000 por hora. ¿La había reconocido? ¿Recordaba a la joven a la que alguna vez había seducido y abandonado? ¿O sería para él solo otra empleada sin rostro? A la mañana siguiente,
Rose estaba en la cocina de la mansión, organizando cuidadosamente las bandejas de desayuno. El aroma del café recién hecho y de los pasteles calientes invadía el ambiente, pero ella no tenía apetito. Linda, que doblaba sábanas cerca, notó su palidez. «Pareces no haber dormido nada», comentó, con preocupación en la voz. «No lo hice», admitió Rose, dejando una taza sobre una bandeja con manos temblorosas. «Algo te atormenta», insistió Linda con suavidad. «¿Quieres hablar?» Rose vaciló, debatida entre su deseo de sincerarse con alguien y el miedo a revelar demasiado. «Es solo que este lugar es abrumador». Linda asintió con gesto comprensivo. «Lo es. Los Fairchild son muy exigentes y el señor Fairchild, digamos que no lo hace más fácil». «¿A qué te refieres?», preguntó Rose, interesada. Linda miró a su alrededor para cerciorarse de que nadie la escuchaba y bajó la voz. «Es un perfeccionista. Todo tiene que ser tal cual él lo quiere, y en lo que respecta a Elijah, es sumamente protector. Nadie habla de la madre, y no deja que el niño salga mucho de su vista». A Rose se le encogió el corazón al oír mencionar a Elijah. «Debe de ser difícil para un niño vivir así», murmuró. Linda la observó un instante, intrigada. «Te interesa mucho Elijah. ¿Por qué?» Rose se esforzó por sonreír. «Me da pena. Parece muy solitario». Linda suavizó el ceño. «Lo es. Pobre niño. Pero ten cuidado, Rose. Al señor Fairchild no le gusta que se acerquen demasiado a su hijo». Rose asintió, sintiendo una losa de pesar sobre el pecho. Tendría que andarse con pies de plomo. Aquella noche, mientras la mansión caía en su habitual silencio, Rose yacía en su estrecha cama en los aposentos del personal. El colchón poco mullido apenas le brindaba consuelo, y la tenue luz de una farola en la calle se colaba por su ventana proyectando sombras irregulares en el techo. Su mente no dejaba de evocar cada encuentro con Elijah, cada mirada, cada palabra. Su pequeño nacimiento en forma de corazón. El mismo que recordaba con tanta nitidez, el mismo que la había llevado a llorarlo como si hubiera muerto. Pero resultaba que seguía vivo, y allí estaba, a pocos metros de ella, en la misma casa. Se dio la vuelta y con mano temblorosa alcanzó una cajita que guardaba bajo la cama. Dentro, cuidadosamente envuelta en papel, había una fotografía. Sus dedos temblaron al desenvolverla, revelando la Polaroid que había atesorado durante 5 largos años. La imagen era borrosa, tomada en el hospital pocos momentos después de nacer su hijo. Ella lo acunaba en brazos, con la cara encendida de agotamiento y alegría. Incluso en la foto borrosa se veía claramente la marca de nacimiento con forma de corazón bajo su diminuta oreja. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras pasaba el dedo por la carita del bebé en la foto. «Elijah», susurró. El nombre le supo a plegaria, a súplica, a promesa. Ahora que sabía que estaba vivo, que estaba tan cerca, las preguntas le taladraban la mente. ¿Por qué le habían hecho creer que había muerto? ¿Quién había tejido esa mentira? ¿Y por qué estaba en la casa del hombre que la había abandonado? Las respuestas parecían inalcanzables, ocultas bajo capas de riqueza, poder y engaño. Pero una cosa tenía clara: no volvería a perderlo. A la mañana siguiente, Rose avanzaba por la mansión con determinación silenciosa. El personal estaba de punta con los preparativos para el regreso del señor Fairchild. Cada superficie se pulía hasta el brillo del espejo. Cada habitación se inspeccionaba con lupa. Rose fue asignada al comedor para disponer la larga mesa con la vajilla más fina. Trabajó con esmero, colocando cada pieza con precisión milimétrica según las exigencias de la señora Ward. Mientras enderezaba una de las copas de cristal, escuchó a 2 sirvientas susurrando cerca de la puerta. ¿Te has enterado? El señor Fairchild pospuso otra vez su regreso, dijo una. No viene hasta mañana, añadió la otra. Rose sintió un pequeño alivio.
Ese retraso le daba más tiempo para pensar y planificar. Necesitaba hallar la forma de saber más sobre Elijah sin despertar sospechas. Tras terminar de colocar la mesa, Rose volvió a la cocina, donde Linda doblaba un nuevo lote de sábanas. «Linda», comenzó Rose con cautela. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro», contestó Linda, levantando la vista. «¿Has visto alguna foto de Elijah de cuando era bebé?» Linda frunció el ceño. «No, no lo creo. ¿Por qué?» «Solo me preguntaba si siempre ha vivido aquí», dijo Rose, eligiendo las palabras con cuidado. La mirada de Linda se volvió cauta. «Rose, te aconsejo que tengas cuidado. Hacer preguntas así podría meterte en un lío. Al señor Fairchild no le gusta que hurguen en su vida personal». «Lo sé», se apresuró a decir Rose. «No pretendo...» Linda suspiró y suavizó el gesto. «Sé que tienes buenas intenciones, pero créeme, es mejor no involucrarse. Los Fairchild no son como nosotros, tienen sus propias reglas y su propia manera de hacer las cosas». Rose asintió, mordiéndose los labios para contener lo que quería decir. Aquella noche, cuando la mansión se sumió en el silencio de costumbre, Rose decidió arriesgarse. No podía seguir esperando. Necesitaba respuestas. Los dormitorios del personal estaban en calma cuando salió de su habitación, sosteniendo una linterna que había tomado prestada del armario de suministros. La mansión parecía más pesada por la noche, el silencio solo interrumpido por algún que otro crujido de la vieja estructura. Rose se dirigió a la parte oeste de la casa, donde se ubicaba el despacho privado del señor Fairchild. Si guardaba algún registro o foto que confirmara la verdadera identidad de Elijah, sin duda estarían allí. El corazón le latía con fuerza al llegar a la puerta del despacho. La ornamentada madera brillaba con la luz tenue y el pomo de bronce se sentía frío bajo sus dedos temblorosos. Giró el picaporte con cuidado, conteniendo el aliento al oír el suave clic que indicaba que la puerta se abría. La habitación estaba oscura, pero la tenue claridad de la luna, que se filtraba por las altas ventanas, dejaba entrever las siluetas de las estanterías, un gran escritorio y un sillón de cuero. Rose avanzó, cerrando la puerta tras de sí con sumo cuidado. Encendió la linterna, proyectando un fino haz de luz sobre el escritorio. Había montones de papeles ordenados y una computadora portátil en el centro. Dudó un instante, sin saber por dónde empezar. Con manos temblorosas, abrió el cajón superior y encontró una serie de archivos. Los hojeó con rapidez, buscando algo que mencionara a Elijah. Finalmente, halló una carpeta marcada como registros de adopción. Sintió que se le aceleraba el pulso al abrirla. Dentro había documentos legales sobre la adopción de Elijah, junto con un acta de nacimiento que nombraba a Desmond Fairchild como padre, y en el espacio destinado a la madre aparecía madre desconocida. Las lágrimas nublaron su visión mientras miraba los papeles. Su hijo había sido arrebatado de sus manos y recibido una nueva identidad, una vida distinta, y sin embargo, allí estaba, viviendo bajo el mismo techo que ella. Un ruido en el pasillo la hizo quedarse helada. Pasos. Cerró rápidamente el cajón y apagó la linterna, con el corazón a punto de estallar. Los pasos se acercaban, deteniéndose justo fuera de la puerta. Rose se pegó a la pared, rezando para que la persona siguiera de largo. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron y el pasillo volvió a sumirse en el silencio. Rose soltó el aire con un temblor, las manos todavía temblándole mientras salía del despacho y volvía a las sombras de la mansión. A la mañana siguiente, Rose se movía como en un torbellino mientras trabajaba. Tenía la prueba que necesitaba, pero ¿qué haría con ella? Desmond Fairchild era un hombre poderoso, y ella solo era la ama de llaves. Si lo confrontaba, él podría negarlo todo, o peor, despedirla y separarla definitivamente de Elijah. Sus pensamientos se cortaron de golpe cuando la señora Ward se acercó en la cocina. «El señor Fairchild ha pedido tu ayuda en la biblioteca esta tarde», anunció con su tono autoritario.
Saldrá a reuniones, pero espera que esté impecable a su regreso. ¿Entendido? Rose sintió que se le tensaba el estómago. Había logrado evitar a Desmond desde su encuentro en el pasillo, pero ya no podría escapar. Cuando llegó la hora indicada, Rose se dirigió a la biblioteca. Desmond ya estaba allí, de pie junto a uno de los altos estantes, dándole la espalda. ¿Me llamó, señor?, preguntó, esforzándose por controlar los nervios. Él se giró despacio, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Por un instante se limitó a estudiarla, su expresión indescifrable. Sí, dijo al fin. Quiero preguntarle algo. El corazón de Rose palpitaba con fuerza. ¿La había descubierto? ¿Sabía quién era? ¿Hemos coincidido antes?, inquirió él en tono neutro. Me resulta familiar. A Rose se le secó la boca. No lo creo, señor, respondió con cautela, con las manos entrelazadas para ocultar su temblor. Desmond entornó los ojos, como si tratara de ubicar su rostro. Tal vez me confunda. Se giró de nuevo hacia el estante, despidiéndola con un gesto de la mano. Eso es todo. Rose asintió, haciendo una leve inclinación, y se fue rápidamente, con las piernas temblorosas por la tensión. Había mantenido la compostura, pero sabía que el peligro acechaba. El peso de las palabras de Linda flotaba en el aire, tan denso como la verdad que colmaba el pecho de Rose. Desde el instante en que vio a Elijah, supo que era su hijo, pero tener la prueba científica en sus manos lo convertía en algo imposible de negar. Durante 5 años había vivido con la carga insoportable de creer que su hijo había muerto, engañada por las mentiras de un sistema que se inclinaba ante el poder y la riqueza. Ahora poseía un arma, la verdad. Cuando Linda cerró la puerta tras de sí para dejarla a solas, Rose se apoyó en la fría superficie metálica de la taquilla. Sus dedos rozaron el papel que guardaba en el bolsillo, los resultados de la prueba de ADN que la habían destrozado y sanado al mismo tiempo. Saber que Elijah seguía vivo, después de haber sido manipulada y despojada de los años más valiosos de su vida, le encendía los nervios como fuego. Su reflejo en el pequeño espejo de la taquilla la sobresaltó. La mujer que la miraba tenía ojeras profundas, mejillas encendidas por la ira y la pena, pero también chispeaba algo en su mirada, una determinación feroz e imparable. «No permitiré que gane», susurró Rose, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. Respiró hondo, se alisó el uniforme y salió de los aposentos del personal. Los largos pasillos de la mansión se extendían ante ella, lujosos y silenciosos, ahora más fríos y amenazantes que nunca. Cada adorno tallado, cada superficie pulida, parecía burlarse de ella, recordándole el poder y la influencia que ejercía Desmond King, N del T. En la historia original se le nombra Desmond Fairchild y también Desmond King en la parte final. Se conserva la coherencia de la trama. En adelante se unifica el apellido como King para la parte del abogado y el juicio, manteniendo el sentido del texto tal como aparece. Pero Rose tenía algo que él no, el vínculo de una madre con su hijo, un lazo que pensaba recuperar a cualquier precio. Al día siguiente, Rose siguió con sus tareas como de costumbre, moviéndose de forma meticulosa y controlada. Volvió, limpió y se aseguró de no llamar la atención mientras en su cabeza bullía un plan. El rostro de Elijah surgía en cada pensamiento, impulsándola a actuar. La mansión parecía alterada, con silencios tensos y miradas nerviosas entre el personal. Algunos cuchicheaban sobre la repentina contratación de más guardias de seguridad. Otros comentaban que el señor King o Fairchild estaba más arisco que nunca. Aquella tarde, mientras Rose colocaba la vajilla para una comida de negocios, escuchó sin querer la conversación entre el señor King y uno de sus socios. La valoración de las empresas tecnológicas está inestable, decía el hombre. Pero si alguien puede encontrar el movimiento apropiado,
«Eres tú, Desmond». La risa profunda de King resonó. «Por eso siempre digo, si controlas la narrativa, controlas el resultado». Rose apretó los dientes al oírlo. Esas palabras describían perfectamente lo que él había hecho, controlar la narrativa de su vida, robándole a su hijo. Pero ahora la balanza comenzaba a inclinarse. Al terminar de servir, Rose captó la mirada de King, quien se dirigió a ella con aparente cordialidad. «Señorita Parker, confío en que el personal cumpla con todo de manera impecable», comentó con tono amable pero subyacente a modo de advertencia. «Por supuesto, señor», respondió Rose con la voz firme. Él la observó un instante más antes de centrar su atención en sus invitados. Rose se retiró con discreción a la cocina, conteniendo el temblor de sus manos. No dejaba de pensar en el plan que había estado fraguando: hablar con un abogado que pudiera ayudarla a exponer la verdad. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento después de su jornada, Rose se sentó a la mesa con los resultados de ADN frente a ella. La bombilla del techo parpadeaba con una luz débil y cada sombra parecía alargarse a su alrededor. Con el teléfono en la mano, marcó el número de Sarah, su amiga de confianza. «Rose, ¿cómo estás?», contestó Sarah con calidez. «Tengo los resultados», dijo Rose con la voz temblorosa. «Es mi hijo, Sarah. Está todo ahí, con claridad». Sarah guardó silencio unos segundos. «Oh, Rose, me alegro tanto por ti, pero ¿qué vas a hacer?». «No lo sé aún. El señor King tiene mucho poder. No puedo enfrentarme a él sola». «Quizá no tengas que hacerlo», respondió Sarah. «Podrías hacerlo público, buscar a un periodista o a un abogado dispuesto a asumir tu caso. Él no podría ocultarlo. La presión de la opinión pública puede ser muy poderosa, incluso contra alguien así». Rose inspiró hondo. Exponer su historia a la luz pública le aterraba, pero sabía que Sarah tenía razón. King se escudaba en las sombras, donde su dinero y sus contactos podían silenciar cualquier oposición. Si destapaba la verdad ante todos, él tendría que responder por sus actos. «Lo pensaré», dijo al fin. «Solo prométeme que tendrás cuidado», pidió Sarah. «Sea lo que sea que decidas, te apoyaré». «Gracias, Sarah», susurró Rose con la voz ahogada en emoción. Tras colgar, Rose se quedó contemplando el informe de ADN. Sentía que ya no podía esperar más. Debía sacar la verdad a la luz. Los días siguientes fueron un ir y venir de tensión y preparativos. Rose usó sus pocos ratos libres para investigar y hacer llamadas. Finalmente, encontró al abogado David Jenkins, quien tenía fama de luchar por los más desfavorecidos, un hombre al que no asustaba enfrentarse a los poderosos. Una tarde libre, Rose acudió a la oficina de Jenkins. Era un lugar modesto, con mobiliario sencillo y paredes repletas de archivadores. El abogado la recibió con amabilidad y la invitó a sentarse. Rose le mostró toda la evidencia: la prueba de ADN, los papeles de adopción con irregularidades, incluso la carta de recomendación de Linda, donde se detallaba lo que sabía. «Señorita Parker», dijo Jenkins tras revisar los documentos, «se enfrenta a un contrincante con mucho poder. No voy a mentirle, será una lucha larga y dura, pero lo que usted me ha entregado es contundente. Con esta evidencia tenemos la oportunidad real de exponer lo que ha sucedido». El corazón de Rose palpitaba con fuerza. ¿De verdad cree que hay esperanza? El solo hecho de que el acta de adopción y la prueba de ADN se contradigan ya es significativo, señaló Jenkins. Y si su testigo, Linda, está dispuesta a declarar, podríamos fortalecer aún más el caso. El señor King tiene recursos, pero la verdad es un arma muy poderosa. Rose sintió un nudo en la garganta. Él ya me ha amenazado. Tiene abogados, contactos. Me aterra lo que pueda hacer. Así es como operan personas como él, dijo Jenkins con serenidad. Pero recuerde que usted tiene algo que él no puede comprar: la justicia de su lado. Además, ahora me tiene a mí.
El abogado sacó un bloc de notas y apuntó algo. Tomaré su caso con honorarios a cobrar solo si ganamos. No le costará nada si perdemos. Las lágrimas asomaron a los ojos de Rose. Gracias, logró decir. No será fácil. Las batallas de custodia siempre son complicadas, y con alguien como el señor King puede esperar una defensa agresiva. Tratará de presentarla como una persona incapaz, desacreditarla. No me importa, no voy a rendirme. Ya perdí 5 años de la vida de mi hijo. No dejaré que me lo arrebate de nuevo. Jenkins asintió con aprobación. Esa determinación es lo que necesitaremos. El primer paso será presentar una reclamación formal de custodia. Yo redactaré la documentación, pero debemos actuar con rapidez. Cuando el señor King reciba la notificación, seguramente intensificará sus ataques. ¿Está preparada? Rose respiró hondo. Tengo que estarlo. No me queda otra opción. Las 2 semanas siguientes pasaron como un torbellino. Rose, con la ayuda de Jenkins, preparó todos los papeles legales. Linda ofreció declarar y aportó notas manuscritas que detallaban los sobornos y la falsificación del certificado de defunción del bebé de Rose. «¿Esto es dinamita?», apuntó Jenkins un día examinando las notas de Linda. «Un juez sobornado y un acta de defunción falsa. Si demostramos esto, la defensa del señor King se tambaleará». Aún así, Rose vivía con el temor constante de que King descubriera sus planes. Cada vez que alguien llamaba a su puerta o cada número desconocido que sonaba en su teléfono le aceleraba el corazón. Linda le contaba que en la mansión el ambiente estaba enrarecido. King había reforzado la seguridad y la plantilla de abogados parecía haberse duplicado. «Están todos con los nervios de punta», susurraba Linda en cada llamada. «El señor King no deja de hacer preguntas sobre ti. Está furioso». La primera audiencia tuvo lugar 2 semanas después en un juzgado atestado de curiosos y periodistas que olfateaban el escándalo. Rose llegó temprano con el corazón en un puño. Jenkins le dedicó un gesto de aliento mientras entraban. Desmond King ya estaba en la sala, rodeado por un equipo de abogados con trajes impecables. Ni siquiera miró a Rose al pasar, pero la tensión en sus hombros era evidente. La presentación inicial de Jenkins fue clara y contundente. Expuso la prueba de ADN y el testimonio de Linda, subrayando las irregularidades de la adopción. El abogado principal de King, una mujer de porte elegante y discurso afilado, contraatacó alegando que la adopción había sido completamente legal y que cambiar la situación de Elijah ahora sería perjudicial para el menor. El señor King le ha proporcionado estabilidad y un hogar amoroso a Elijah, argumentó. Esto no es más que un intento de perturbar esa estabilidad con fines personales. Rose sintió rabia en su interior, pero se contuvo. Sabía que tenía que dejar que Jenkins respondiera. La estabilidad que describe se basa en una mentira, replicó Jenkins. Se engañó deliberadamente a la señorita Parker haciéndole creer que su hijo estaba muerto, y por eso ella ha presentado esta petición de custodia. Tiene todo el derecho a conocer a su hijo y a que él la conozca. Desmond permaneció impasible, mirando al frente con frialdad, pero Rose captó un leve tic en su mandíbula. Al concluir la sesión, Rose salió del juzgado con las piernas temblorosas. Jenkins trató de tranquilizarla. Están jugando sucio, pero la evidencia está de nuestro lado. No pierdas la fe. Rose asintió, viendo a lo lejos a Desmond, que hablaba en voz baja con sus abogados. Cuando sus miradas se cruzaron, el odio y la ira que chispearon en sus ojos casi la hicieron retroceder. Pero no bajó la cabeza. Este era solo el principio de la batalla. Las semanas siguientes fueron un incesante intercambio de golpes legales. Cada audiencia traía nuevas alegaciones de King. Su equipo trataba de pintar a Rose como inestable financieramente, incapaz de ofrecerle una vida digna a Elijah. La señorita Parker ha tenido problemas económicos durante años, exponía la abogada. Se ha mudado muchas veces, ha tenido empleos mal pagados y actualmente enfrenta un posible desalojo. Es un entorno inadecuado para el desarrollo del menor.
Rose tragaba saliva cada vez que hablaban de sus dificultades, sintiéndose expuesta ante todos. Pero Jenkins respondía con firmeza. La pobreza no define la capacidad parental. La señorita Parker ha trabajado sin descanso para sobrevivir, y es precisamente esa fuerza la que la convierte en una madre capaz de amar y cuidar. Si no fuera por las acciones fraudulentas del señor King, habría estado en la vida de Elijah desde el principio. Desmond se agitaba en su asiento, con el ceño fruncido. Rose notaba la rabia contenida detrás de su fachada. La tensión entre ambos se hacía más evidente tras cada audiencia. Un día, al salir del juzgado, él se acercó a Rose y a Jenkins. «Rose», dijo con voz profunda, ignorando a Jenkins, «cometes un error. Esta pelea no terminará como crees». Rose alzó la barbilla. «El error fue tuyo, Desmond, hace 5 años. Yo no voy a repetirlo». La mandíbula de Desmond se contrajo, pero no respondió. Dio media vuelta y se alejó, dejando atrás un eco de amenazas silentes. Jenkins colocó una mano en el hombro de Rose. «No dejes que te intimide», le susurró. «Gente como él basa su poder en el miedo». Rose respiró hondo. «No lo haré». De vuelta en su pequeño apartamento, trataba de mantener algo de normalidad. Tardes revisando papeles legales, noches de insomnio y cada cierto tiempo la oportunidad de ver a Elijah gracias a visitas dictadas por la corte. Cada minuto con su hijo valía oro. Una tarde soleada se encontraron en un parque cercano al juzgado. Elijah la recibió con una sonrisa inmensa, llevando a cuestas un peluche de elefante. «Mira, Mommy», dijo agarrándole la mano. «Te he hecho un dibujo». El dibujo mostraba a 2 figuras, una mujer con el cabello ondulado y un niño a su lado. Rose tuvo que contener las lágrimas. «Es precioso, cariño». Lo abrazó. «Gracias». «¿Por qué Daddy se enfada cuando hablo de ti?», preguntó Elijah con un hondo pesar en su inocente voz. Rose sintió un pellizco en el corazón. A veces los adultos no saben manejar sus sentimientos, pero lo importante es que sepas que yo estoy aquí para ti, siempre. Elijah asintió con seriedad, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera de nuevo. La audiencia final se acercaba y los nervios de Rose aumentaban. Jenkins se mostraba optimista. Las pruebas eran sólidas y Linda testificaría bajo juramento sobre el proceso fraudulento de adopción. Sin embargo, Rose temía el poder de Desmond. Tenía dinero para comprar voluntades, influir en jueces y abogados. Pero ya no había marcha atrás. El día del juicio definitivo, la sala estaba abarrotada de prensa y curiosos. Desmond y su equipo llegaron con semblante serio, sin perder la compostura. Rose sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Jenkins le palmeó la mano en un gesto de ánimo. El juez se sentó y echó un vistazo a los expedientes. «Este caso plantea circunstancias únicas y complejas», comenzó. Por un lado, el señor King, quien ha proporcionado a Elijah estabilidad y un entorno acomodado. Por otro lado, la señorita Parker, la madre biológica, que fue engañada haciéndole creer que su hijo había muerto. Este engaño es extremadamente preocupante para el tribunal. Rose escuchó cada palabra con la respiración contenida. También debemos sopesar el impacto de sacar a Elijah de su entorno actual. No es deseable un cambio drástico sin preparación, explicó el juez. Sin embargo, no podemos ignorar la evidencia de que la señorita Parker ha sido excluida de la vida de su hijo mediante tácticas deliberadas y cuestionables. El abogado de Desmond trató de interrumpir, pero el juez alzó la mano y continuó. Por consiguiente, este tribunal determina que la señorita Parker tendrá custodia compartida de Elijah King. Se implementará un plan de transición para que madre e hijo fortalezcan su lazo, garantizando a la vez la estabilidad del menor. Ambas partes deberán colaborar completamente, pues la prioridad es el bienestar de Elijah. Un murmullo se extendió por la sala.
Rose apenas logró reaccionar hasta que oyó el golpe del mazo anunciando el final de la sesión. Sentía que flotaba. No le estaban dando la custodia absoluta, pero sí algo tremendamente valioso: la oportunidad de estar en la vida de Elijah de manera formal y legal. Jenkins le sonrió mientras los reporteros se arremolinaban en la entrada. «Lo logramos», le dijo. En la salida, Rose vio a Desmond, rígido, con el rostro contraído. Sus miradas se cruzaron unos segundos. En su semblante se intuía una emoción que podría parecerse al arrepentimiento, pero no duró mucho. Rose no le dedicó más tiempo y buscó a Elijah con la mirada. Estaba con Linda en un rincón, retorciendo entre sus dedos su peluche de elefante. Cuando Rose se acercó, él corrió hacia ella. «¡Mamá!», gritó lanzándose a sus brazos. Rose lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Te quiero tanto», susurró. «Siempre te he querido». Elijah ocultó su carita en el cuello de Rose. «Yo también, mamá». Linda, observándolos, tenía la mirada empañada de felicidad. «Lo conseguiste, Rose». «Lo logramos juntas», corrigió Rose, apretando la mano de su amiga. Empezaba un camino nuevo. Tendría que trabajar mano a mano con Desmond para el bienestar de Elijah, y no sería sencillo. Pero con su hijo en brazos, sentía que finalmente el peso de sus hombros se aligeraba. «Vámonos a casa, cariño», susurró, acariciando los rizos de Elijah. Durante las semanas posteriores, Rose y Elijah aprendieron a convivir. Las visitas supervisadas se convirtieron en estancias más largas en el pequeño apartamento de Rose. Elijah se adaptó rápido, decorando la pared con sus dibujos y llenando el espacio con sus risas. Desmond, por su parte, se mantenía distante, aunque cumplía el plan de transición. Rose le permitió ver a Elijah bajo ciertas condiciones, siempre priorizando la comodidad del niño. Un día, Desmond se atrevió a disculparse. «Siento lo que te hice», dijo con un hilo de voz. «Creí protegerlo, pero ya veo que estaba equivocado». Rose no pudo evitar sentir un leve atisbo de comprensión, aunque no estaba lista para perdonar. «Es a él a quien tienes que pedirle perdón», repuso con seriedad. «Demuéstrale que ha merecido la pena la espera». Desmond asintió, visiblemente afectado. Pronto, Rose ahorró lo suficiente para mudarse a una pequeña casa con jardín en un barrio tranquilo. Allí, Elijah encontró la libertad de correr, plantar flores y reír sin miedo. Cada noche, Rose lo arropaba, sintiendo que por fin empezaban una vida de verdad. «¿De verdad es nuestra casa para siempre, mamá?», preguntó Elijah una tarde mientras echaban semillas en la tierra. «Sí, cariño, ya no volveremos a irnos». Elijah sonrió y su rostro se iluminó como el sol. «Me gusta cómo huele la tierra mojada». «A mí también», respondió Rose, riendo, feliz de compartir pequeños placeres con él. Con el tiempo llegaron nuevos retos y aprendizajes. Elijah inició la escuela del vecindario, dibujaba sin parar y se hacía querer por compañeros y maestros. Rose continuó trabajando de empleada doméstica en algunas casas, organizando sus horarios para recoger a Elijah del autobús. A veces, Desmond pedía visitarlo y Rose accedía siempre y cuando Elijah estuviera de acuerdo. Una tarde, Elijah comentó: «Quiero que Daddy vea mis dibujos. ¿Está bien?». Rose respiró hondo. «Claro que sí. Hablemos con él para que venga el fin de semana». Cada paso era un equilibrio frágil entre el rencor y la reconciliación, pero Rose se centraba en lo más importante: Elijah. En un día otoñal, con hojas doradas cayendo por el jardín, Rose y Elijah admiraban las calabazas que habían plantado. «¿Las tallamos para Halloween?», pidió Elijah emocionado. «Claro que sí. Tú escoges el diseño». Mientras cortaban las calabazas y sacaban las semillas, el viento susurraba entre los árboles. Rose miró a Elijah y pensó en todo lo que habían pasado. Había sufrido una herida que creyó imposible de sanar, pero la risa de su hijo era ahora el mejor remedio.
Más tarde se sentaron en el porche con chocolate caliente. Elijah se acurrucó contra Rose, sosteniendo su taza con cuidado. «Te quiero, mamá», susurró con voz adormecida. Rose le besó la frente. «Yo también te quiero, mi niño». Bastaba esa frase para borrar meses de dolor y años de pérdidas. Habían triunfado sobre la adversidad. Y mientras las calabazas iluminaban la noche con rostros sonrientes, Rose entendió que, al fin, estaban en casa. Al terminar de servir, Rose captó la mirada de King, quien se dirigió a ella con aparente cordialidad. «Señorita Parker, confío en que el personal cumpla con todo de manera impecable», comentó con un tono que sonaba amable, pero con un trasfondo de advertencia. «Por supuesto, señor», respondió Rose, procurando que su voz sonara firme. Él la observó un instante más antes de volver su atención a sus invitados. Rose se retiró con discreción a la cocina, intentando controlar el temblor de sus manos. No podía apartar de su cabeza el plan que había estado fraguando: contactar a un abogado que pudiera ayudarla a exponer la verdad. Esa noche, cuando regresó a su reducido apartamento tras la larga jornada, Rose se sentó a la mesa con el informe de ADN ante ella. La bombilla del techo parpadeaba en una luz mortecina, y las sombras se proyectaban siniestras a su alrededor. Con el teléfono en la mano, marcó el número de Sarah, la amiga en quien más confiaba. «Rose, ¿cómo estás?», contestó Sarah con la calidez de siempre. «Tengo los resultados», dijo Rose, conteniendo el temblor de su voz. «Es mi hijo, Sarah. Todo coincide claramente». Sarah guardó silencio unos segundos. «Oh, Rose, me alegro muchísimo por ti, pero ¿qué vas a hacer?» «No estoy segura. El señor King tiene muchísimo poder. Yo sola no puedo con él». «Quizá no tengas que hacerlo sola», apuntó Sarah. «Podrías hacerlo público, hablar con un periodista o un abogado dispuesto a llevar el caso. Si lo sacas a la luz, él no podrá acallarlo. La presión de la opinión pública es una herramienta poderosa, incluso contra alguien con su influencia». A Rose le temblaban las manos. Pensar en exponer su historia ante la prensa la asustaba, pero sabía que Sarah tenía razón. King se escudaba en las sombras, donde su dinero y sus contactos podían sofocar cualquier problema. Con la verdad al descubierto, se vería obligado a dar explicaciones. «Lo pensaré», dijo al fin. «Prométeme que tendrás cuidado», le pidió Sarah. «Te enfrentarás a todo tipo de artimañas. Sea lo que sea que decidas, cuentas conmigo». «Gracias, Sarah», musitó Rose, conmovida. Colgó y siguió contemplando los papeles frente a ella. Sentía que ya no podía seguir esperando. Tenía que exponer la verdad. Durante los días siguientes, la tensión iba en aumento en la mansión. Rose continuaba con sus labores, pero en sus ratos libres buscó información y realizó llamadas discretas. Finalmente, dio con el nombre de David Jenkins, un abogado conocido por defender causas de personas con pocos recursos y que no se dejaba intimidar por la riqueza ni el poder de sus oponentes. Una tarde, en la que no le tocaba trabajar, Rose acudió al despacho de Jenkins. El lugar era sencillo, con una decoración modesta, pero transmitía una sensación de honradez y laboriosidad. El abogado la recibió con un gesto amable y le ofreció sentarse. Rose le entregó toda la documentación que tenía, los resultados de la prueba de ADN, los registros de adopción repletos de contradicciones y las notas escritas por Linda, que describían circunstancias y conversaciones sospechosas en la mansión. «Señorita Parker», dijo Jenkins tras revisar meticulosamente cada documento, «está usted a punto de enfrentarse a un adversario muy poderoso. No voy a engañarla, será una batalla larga y difícil, pero toda esta evidencia que me ha traído es sólida. Con esto tenemos bases suficientes para exponer lo que realmente sucedió». El corazón de Rose se aceleró. ¿Cree que realmente exista alguna posibilidad? Los resultados de ADN son contundentes y las irregularidades en los papeles de adopción podrían inclinar la balanza.
Además, el testimonio de su compañera Linda es esencial. Si está dispuesta a declarar, podremos presentar un caso coherente y contundente. El señor King tendrá muchos recursos, pero usted tiene la verdad de su lado. Rose tragó saliva. Él ya me amenazó. Me da pavor lo que pueda hacer. Conoce a mucha gente poderosa. Así es como suele operar gente como él, señaló Jenkins con calma. Pero usted tiene algo que él no, justicia de su parte, y ahora me tiene a mí para ayudarla. El abogado escribió algo en una libreta. Le propongo que trabaje conmigo sin pago inicial. Cobraré únicamente si ganamos el caso. Rose sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas asomaron a sus ojos. No sé cómo agradecerlo. Prepárese para un proceso áspero, continuó Jenkins. Las disputas por la custodia suelen ser complicadas, y con un oponente tan poderoso intentarán desacreditarla de todas las formas posibles. Van a tratar de pintarla como una madre inadecuada, demostrar que no tiene medios para cuidar de su hijo. Pueden decir lo que quieran. No me rendiré. Llevo 5 años llorando a un hijo que me dijeron que había muerto. Si tengo que luchar contra un ejército para recuperarlo, lo haré. Jenkins asintió, aprobando su determinación. Empezaremos por presentar la petición de custodia. En cuanto reciba la notificación, King mostrará los dientes, así que debemos movernos con cautela, pero con firmeza. ¿Lista? Más que nunca. Los días previos a la presentación oficial fueron frenéticos. Rose y Jenkins se reunían constantemente, revisando hasta el último detalle. Linda, por su parte, brindó declaraciones y copió notas que había tomado subrepticiamente durante su estancia en la mansión, detallando el comportamiento del señor King y el temor del personal de la casa. «Esto es valiosísimo», comentó Jenkins una tarde, hojeando las notas. «Soborno a un juez, un certificado de defunción falso. Si se prueba en el juzgado, el señor King no tendrá cómo defenderse». No obstante, Rose vivía con la sensación de que la vigilaban. Cada vez que llamaban a su puerta o cada vez que veía un coche desconocido en la calle, temía que fuese uno de los sabuesos de King enviado para intimidarla. Linda le decía que en la mansión el ambiente era cada día más tenso. King anda irritable, ha doblado el número de guardias de seguridad y los abogados entran y salen sin parar, contaba Linda en voz baja por teléfono. La gente está asustada. Se rumorea que King no se detendrá ante nada. Rose se estremecía, pero su determinación no flaqueaba. Ya no había vuelta atrás. La primera audiencia llegó 2 semanas después, en medio de gran expectación. Algunos periodistas olfateaban el escándalo de un millonario implicado en adopciones turbias. Rose llegó temprano, con la angustia pintada en el rostro, pero la cabeza en alto. Jenkins la esperaba en la entrada, sosteniendo un maletín de cuero y con una mirada seria pero confiada. Desmond King ya estaba en la sala, acompañado por un equipo de abogados de aspecto imponente. Ni él ni sus letrados la saludaron. La ignoraron fríamente, pero Rose percibía la rabia que emanaba de su semblante. En el primer turno, Jenkins presentó el caso de Rose con orden y claridad. Exhibió los resultados de ADN y dio una pincelada del testimonio de Linda sobre la adopción fraudulenta. La abogada principal de King, una mujer con un peinado perfecto y una voz segura, contraatacó con la estrategia de siempre: cuestionar la capacidad de Rose para cuidar del niño y alegar que King había actuado conforme a la ley, por el bien de Elijah. Mi cliente proporcionó un hogar lleno de afecto y oportunidades al menor, insistió. Tratar de apartarlo ahora de ese entorno es irresponsable y va en contra del interés del niño. Rose escuchaba con el corazón encogido, apretando los puños bajo la mesa. Sabía que era solo el comienzo de una guerra de argumentos legales. Jenkins rebatió. Ese hogar se construyó sobre la mentira. A la señorita Parker se le hizo creer que su hijo estaba muerto,
un acto imperdonable que la ha privado de ejercer su maternidad durante 5 años. Tras la primera audiencia, Rose salió con las piernas temblorosas. Jenkins puso una mano sobre su hombro. Han sido agresivos, pero no tienen forma de contradecir los resultados de ADN ni tu testimonio, le dijo en voz baja. Ten paciencia. Unos metros más allá, Desmond la observaba fijamente, rodeado por sus abogados. Sus miradas se cruzaron un instante. Era imposible confundir el rencor reflejado en sus ojos, como si culpara a Rose por atreverse a desafiarlo. Las siguientes audiencias fueron aún más duras. El equipo legal de King indagó en la vida personal de Rose, sacando a relucir su precariedad económica, su inestabilidad laboral y sus dificultades para pagar el alquiler. Jenkins contraatacaba, insistiendo en que la pobreza no la hacía mala madre. El hecho de tener pocos recursos no es un crimen, arguyó en una de las vistas. Es una realidad para muchos. La capacidad de una madre no se mide por su cuenta bancaria, sino por su amor y dedicación a su hijo. Y la señora Parker ha demostrado ambas de sobra. Desmond King seguía impasible, aunque a veces Rose notaba un destello de furia en su mirada. Antes de una de las audiencias, él la interceptó en el pasillo del juzgado. «Rose», dijo con esa voz profunda que todavía la estremecía, «estás cometiendo un gran error. Esta batalla terminará por destrozarte». «El único error que cometí fue haberte creído hace años», respondió ella sin titubear. «Y no pienso permitir que te quedes con mi hijo. No otra vez». Desmond no contestó, pero sus labios se apretaron. Se marchó con paso firme y postura rígida. Rose se quedó un momento temblando, hasta que sintió la presencia protectora de Jenkins a su lado. «Te está provocando», le dijo. «No le des el gusto de verte titubear». «No lo haré», respondió, tratando de serenarse. Pese al acoso mediático y a los ataques del equipo de King, Rose encontró momentos de alegría en las visitas a Elisha, que el juez había ordenado fueran supervisadas. Los encuentros se realizaban en un centro especializado para conflictos de custodia. Elijah, abrazado a su inseparable elefantito de peluche, se lanzaba a sus brazos cada vez que la veía. «Te extrañé», murmuraba contra su pecho. «Yo también, mi amor», le susurraba ella besando sus rizos. «¿Cómo va todo? ¿Te tratan bien?» Elijah asentía con seriedad y le contaba sobre sus clases de piano y sus dibujos. Cada sonrisa de él era para Rose un bálsamo al dolor que sentía. Seguía sin comprender completamente por qué su padre no quería que estuviera con su mamá, pero ya intuía que algo complicado sucedía. «¿Por qué Daddy no quiere que viva contigo?», preguntó en una de esas visitas con ojos tristes. Rose le acarició la mejilla, sintiendo que se le desgarraba el alma. «A veces los adultos toman malas decisiones. No es culpa tuya, cariño. Yo solo quiero lo mejor para ti». El juicio avanzaba y las pruebas se amontonaban. Jenkins presentó la declaración jurada de Linda, donde explicaba cómo la familia King manipuló los registros y sobornó a un juez para obtener la custodia del bebé. También mostró los documentos de la adopción, plagados de inconsistencia con la supuesta muerte del recién nacido. Finalmente, llegó la audiencia decisiva. El juez escuchó con atención los argumentos finales. El abogado de King insistió en la importancia de no apartar al niño de su entorno y Jenkins recalcó que Rose no pretendía sacarle de la noche a la mañana de casa de King, sino establecer la verdad y ejercer sus derechos como madre biológica. Cuando el juez se dispuso a dar su veredicto, la sala entera contuvo la respiración. Rose sentía el pulso desbocado. Jenkins, a su lado, entrelazó los dedos con los de ella un instante en señal de apoyo. «Este tribunal considera», comenzó el juez con voz solemne, «que el señor King, si bien ha provisto de estabilidad económica al menor, actuó de forma cuestionable al ocultar a la madre biológica la verdad sobre el niño. Los engaños que rodean esta adopción son muy preocupantes». Rose sintió que se le nublaba la vista.
El juez prosiguió. No obstante, también debemos tener presente el interés superior del menor. Cambios drásticos y sin transición pueden ser perjudiciales. Por ello, este tribunal dictamina que la señora Parker y el señor King obtendrán la custodia compartida de Elijah, con un plan de integración gradual. Se les ordena cooperar por el bienestar del niño. El golpe del mazo del juez resonó en la sala. Rose soltó el aire y casi se derrumbó. Había soñado con la custodia total, pero obtenerla compartida ya era un avance monumental. Por fin estaría en la vida de Elijah como su madre, de manera legal e innegable. Fuera de la sala, varios periodistas se agolparon en busca de declaraciones. Rose se limitó a abrazar a Jenkins, agradecida. Él le devolvió una sonrisa escasa pero sincera. Luego buscó con la mirada a Elijah, que estaba en la parte trasera de la sala con una asistente social. Cuando lo vio, el niño corrió hacia ella. «¡Mami!», gritó, estrechándola con fuerza. «¿Nos vamos a casa?» «Sí, mi vida», susurró Rose, besándole la frente. «Nos vamos». Desde un rincón, Desmond observaba la escena, con un rictus de tensión en su rostro. Por primera vez, Rose creyó ver un rastro de arrepentimiento en su mirada, pero no quiso pensar en ello. ¿Ya había llegado tan lejos? Pasaron las semanas y la convivencia comenzó a organizarse bajo la supervisión del juez. Al principio, Elijah seguía durmiendo en la mansión King, pero pasaba tardes con Rose. Poco a poco, las estancias se alargaron hasta que llegó el día en que el niño se quedó a dormir en casa de su madre por primera vez. La noche previa, Rose apenas pudo conciliar el sueño. Ordenó cada rincón de su pequeño apartamento, temiendo que algo no fuera digno del niño. Pero en cuanto Elijah llegó, corriendo eufórico a revisar cada mueble y cada objeto con una curiosidad infinita, Rose comprendió que no necesitaba lujos, solo necesitaba sentir que estaban juntos. ¿De verdad puedo dormir aquí contigo, mami?, preguntó Elijah, sus ojos brillando. Claro, cariño, esta es tu casa también. A pesar de las limitaciones de espacio y dinero, Rose se las arregló para preparar la habitación de Elijah con cariño y esmero. Compró sábanas con sus personajes favoritos y colocó en la pared sus dibujos más recientes. Cenar juntos fue un pequeño triunfo. Ni la comida era sofisticada ni el lugar lujoso, pero Elijah se mostraba feliz, hablándole sin parar sobre sus días en la escuela y sus amigos imaginarios. «Mami, ¿tú crees que Daddy venga a cenar algún día con nosotros?», soltó de pronto, enredando los fideos en el tenedor. Rose se quedó en silencio unos segundos. «Puede ser. Si tú quieres, podemos invitarlo cuando estemos listos». Elijah se encogió de hombros. «No lo sé. A veces lo extraño, pero me gusta tanto estar contigo». Rose sintió un pellizco de culpa porque entendía los sentimientos encontrados de su hijo. «Está bien que lo eches de menos. Pronto aprenderemos a compartir tiempo contigo de una forma sana». Los primeros meses no fueron fáciles. Desmond y Rose tenían roces constantes a la hora de coordinar horarios y actividades. Él insistía en mantener al niño en su rutina de estudios y clases particulares. Rose, en cambio, quería que Elijah también tuviera una vida más simple y cercana: jugar en el parque, visitar bibliotecas públicas y tener amigos en el vecindario. «No estoy diciendo que abandone sus clases», le aclaró Rose en una ocasión. «Pero no puede estar estudiando todo el día. Es un niño, necesita tiempo para divertirse». «Y yo no estoy diciendo que no se divierta», replicó Desmond con frialdad. «Solo que no desperdicie el talento que tiene. Puedo darle las mejores oportunidades, algo que tú no». Rose apretó los dientes. No se trata de competir sobre quién le da más cosas, sino de lo que Elijah necesita para ser feliz. ¿Y crees que ser feliz consiste en jugar en la calle y correr riesgo de lastimarse? No lo creo. El enfrentamiento subía de tono hasta que Rose recordaba el mandato del juez. Debían cooperar. Tragaba su ira,
pensando en Elijah y lo mucho que le afectaría que discutieran. Aún así, el proceso de transición avanzaba poco a poco. Elijah comenzó a pasar más días con Rose y ella buscó un mejor trabajo para cubrir gastos. En la mansión, Linda le contaba que King estaba de peor humor, aunque se esforzaba por cumplir con lo dictado por el tribunal. Una tarde, Rose y Elijah salieron a pasear por el parque del barrio. Era uno de esos días suaves de primavera, con sol tibio y brisa fresca. Elijah corrió hacia un columpio, riendo y llamando a su madre para que lo empujara. Rose lo contemplaba, sintiendo que el corazón se le ensanchaba de felicidad. ¡Más alto, mami!, gritaba mientras el columpio iba ganando impulso. Al lado, una madre con su hija sonreía al verlos, y Rose recordó cuánto había anhelado ese tipo de momentos, sencillos, pero llenos de calidez. Momentos que King le había negado durante años. «Te mereces toda la felicidad del mundo», murmuró, dándole un nuevo empujón. Esa noche, Rose preparó su plato favorito, espaguetis con salsa de tomate, mientras Elijah dibujaba en la mesa de la cocina. Cada tanto le mostraba sus avances en una historieta de superhéroes con poderes muy peculiares: salvar a la gente de la soledad y reunir familias. «Mami, mira», señaló un personaje que había dibujado con una capa verde. «Este héroe tiene el poder de hacer que la gente se quiera mucho». Rose sonrió con ternura. Ojalá ese poder existiera en la vida real. «¿Qué superpoder quisieras tener tú?», preguntó Elijah. Rose meditó. «El poder de protegerte siempre, de que jamás te sientas solo ni triste». Elijah dejó los lápices y se acercó para abrazarla. «Eso no es un superpoder, mamá. Ya lo haces sin darte cuenta». Rose contuvo la emoción. Era increíble cómo a veces las palabras de un niño podían sanar heridas profundas. La batalla legal seguía en curso, pero el eje principal, la custodia, estaba resuelto. Sería compartida. Solo quedaban asuntos secundarios: la repartición de gastos, el régimen de visitas en vacaciones, decisiones sobre el colegio. Sin embargo, estos aspectos bastaban para prolongar la tensión entre Rose y Desmond. Cierta tarde, Desmond envió un mensaje para que Rose lo llamara. Al hacerlo, escuchó su voz grave por la línea. «He estado reflexionando, Rose. Tal vez sea momento de que Elijah viva contigo de forma permanente. Cuando lo desees, claro». Rose casi dejó caer el teléfono. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Lo que oyes. El niño es feliz contigo. Lo veo cuando se va de la mansión. Además, estar conmigo lo expone a una presión constante. Creo que lo mejor sería que tú te hicieras cargo la mayor parte del tiempo y yo tener visitas o fines de semana alternos». Rose sintió una oleada de confusión. Era lo que había anhelado, pero no esperaba que Desmond lo ofreciera de esa manera, tan repentina. «¿Qué ha cambiado?», preguntó con cautela. «He visto a Elijah reír como nunca cuando regresa de estar contigo, y he pensado en lo que hice. No puedo reparar el daño, pero sí puedo hacer lo correcto ahora». El corazón de Rose latía con fuerza. «Tenemos que hablarlo con el juez y con Elijah, por supuesto». «Por supuesto, estaré esperando tu decisión. Pero no te confundas, no renuncio a mi paternidad, solo creo que tú eres quien debe estar con él a diario». Colgaron. Rose se quedó con el móvil en la mano, sin creerlo del todo. Fue corriendo a contarle a Sarah, y luego llamó a Jenkins para informarle. El abogado se mostró tan sorprendido como ella, pero aseguró que podía redactar un acuerdo que recogiera ese cambio y lo presentaría al juez. Cuando Rose se lo comentó a Elijah, el pequeño se quedó boquiabierto. «¿Puedo quedarme contigo siempre, mami, sin volver con Daddy?» «No exactamente», le explicó con cuidado. «Tu papá seguirá siendo tu papá. Lo verás, pasarás tiempo con él y podrás quererlo, pero ahora dormirás aquí todos los días que quieras». Elijah miró en derredor. «Tengo mi propia habitación, ¿verdad? ¿Podré poner mis dibujos en la pared?».
Todo lo que tú quieras, asintió Rose, rindiéndose a su alegría. Fue así como, de manera inesperada, Desmond empezó a ceder. Se formalizó un acuerdo y, con la aprobación judicial, Elijah se mudó de manera definitiva al modesto hogar de Rose. El niño conservó un cuarto en la mansión para visitas ocasionales y un fondo económico que su padre había creado para su futuro. La vida cotidiana se transformó para Rose y Elijah. El niño iba al colegio del vecindario, hacía amigos y jugaba en el patio con total libertad. Rose consiguió un trabajo más estable y decente, limpiando oficinas de lunes a viernes, lo que le permitía llevar y recoger a Elijah. Cada día, al volver, cocinaban juntos o veían alguna película de dibujos animados antes de dormir. Pasaron los meses, y aunque Rose y Desmond mantenían la relación en un tono formal y a veces tenso, los conflictos disminuyeron al comprender ambos que Elijah era la prioridad. En alguna ocasión, Desmond incluso se disculpó con mayor franqueza. «Sé que no me crees», le dijo un día tras recoger a Elijah para llevarlo un fin de semana, «pero de verdad lamento lo que te hice». «A los dos». Rose guardó silencio un momento. «Lo aprecio. Nunca podré olvidar estos 5 años sin mi hijo, pero supongo que admitir tu error es un primer paso». Desmond asintió, sin ocultar la vergüenza en su rostro. La vida continuó, no sin altibajos, pero avanzaba. Elijah creció feliz, rodeado por un amor que ya no tenía que ocultarse. Su cuarto se llenó de dibujos y sus cuadernos de historias fantásticas donde los superhéroes aprendían a perdonar y a sanar heridas. Cada día que pasaba junto a su madre, fortalecía un lazo que, pese a haber sido interrumpido, se había vuelto irrompible. Finalmente, en un fresco atardecer de otoño, Rose y Elijah se encontraban en el patio trasero de su casa. Plantaban semillas de flores para la siguiente primavera. Elijah cavaba con una pequeña pala, soltando risitas cada vez que la tierra se esparcía. «Mami, estoy enterrando un tesoro», anunció divertido. «Ah, sí», respondió ella, mirando con cariño sus mejillas sonrosadas. «¿Y qué tesoro es?» «Estas semillas», contestó, alzando un puñado, «porque se convertirán en flores hermosas, y así tendremos más colores». Rose sintió un calor en el pecho. «Me gusta como piensas, Elijah». Él dejó la pala y se acercó a Rose para rodearla con sus brazos. «Gracias por encontrarme, mamá. Ahora somos una familia de verdad». Las palabras de Elijah trajeron a Rose una mezcla de alegría inmensa y de nostalgia por lo que se habían perdido, pero se permitió sonreír, acariciando el cabello del niño. «Siempre lo hemos sido, hijo. Simplemente nos tomó tiempo estar juntos». Elijah la miró con esos ojos que eran réplicas de los de Rose, con una chispa de esperanza. «Te quiero, mami». «Yo también te quiero, pequeño». Lo estrechó con fuerza contra su corazón. «Y te prometo que nada volverá a separarnos». Con la caída de la tarde, madre e hijo volvieron a la casa, manchados de tierra y riendo. Encendieron la luz del porche y, desde la cocina, Rose pudo ver la hilera de macetas esperando la primavera para florecer. Se sintió en paz, como si el universo hubiese cerrado un círculo que alguna vez creyó roto para siempre. Y así, en ese hogar sencillo, forjado con esfuerzo y amor, Rose comprendió que había ganado mucho más que una batalla legal. Había recuperado a su hijo y, con él, la parte de su vida que creía perdida. El dolor de lo vivido no se borraba, pero quedaba integrado en una historia de resiliencia y de amor verdadero. Mientras Elijah se quedaba dormido, abrazado a su elefantito de peluche, Rose se sentó en el borde de la cama para contemplarlo. Recordó el día en que creyó que nunca lo volvería a ver, la fría notificación de un supuesto fallecimiento que la sumió en la desesperación. Y ahora estaba allí, respirando, soñando con la placidez de un niño que se sabe querido y protegido. «Buenas noches, mi tesoro», susurró besándole la frente.
Apagó la luz y salió, dejando la puerta entornada. Se sentía más fuerte que nunca, lista para enfrentar cualquier cosa que se cruzara en su camino. Había recuperado a su hijo y, en ese acto de valentía y amor, también se había recuperado a sí misma.